Muy buenas noches a todos los vecinos y a todas las vecinas de la ciudad de Villa María. Hoy viernes 7 de agosto vamos a dar el último informe de esta tercera semana en el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Nos acompaña otra vez la doctora Graciela Ortega. Buenas noches, Graciela. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por estar otra vez con nosotros. Antes de pasar a los datos propiamente dichos, queremos comentarles a todos que este fin de semana llevaremos nuevamente un operativo de control y concientización en nuestra costanera y en todos los espacios públicos abiertos y verdes de nuestra ciudad. Recordamos que rige en todo el país el decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales de todo tipo, incluso las familiares. ¿Son las que más nos contagian o son las que han generado los escenarios de contagio más fuertes? Graciela. Sí, yo creo que estamos convencidos que cada uno tiene que aprender a cumplir con los protocolos, ¿sí? Porque cuando se cumple con protocolos funciona bien. Cuando no nos miran, que a veces está porque estamos en nuestra casa, es cuando nos relajamos y ahí es donde están los problemas, ¿sí? Así que lo hablábamos antes de ponernos en vivo, que varios, por ejemplo, de los contactos estrechos que han sido niños que han ido porque iban a jugar con otro niño de la casa, cosas que no son terribles, pero sí fueron la causa de contagio de distintas familias, lugares que han compartido así, cosas no permitidas. Y ahora un plano nos va a indicar cómo nos vamos a cuidar este fin de semana, porque, como lo decía nuestro secretario de Gobierno anoche cuando nos acompañaba a la mesa de tránsito del COE de la ciudad, donde participan no solo Seguridad Ciudadana, sino la Policía Federal, la Policía Provincial, bomberos, gendarmería, ha diagramado un operativo de control para, en este caso, le vamos a mostrar nuestra costanera. El primer corte que les vamos a marcar estará en la intersección del Boulevard Cárcano y Costanera. Ahí, en el Mirador Pizorno, estará un puesto de control. No se podrá ingresar por allí al sector de Costanera. Solo se permitirá la salida de vehículos que se encuentren circulando por el sector. El sentido de circulación será desde el polideportivo hacia el puente Alberdi. El segundo de los cortes que nos va a mostrar Sebastián será un sector exclusivamente peatonal en la zona del polideportivo desde Avenida Dante Alighieri hasta Avenida Naciones Unidas. El tercer punto, el tercer corte, inspectores se ubicarán en la intersección de Bruno Ceballos y La Rioja, donde se efectuará el desvío de vehículos hacia calle Bruno Ceballos, ya que por allí no se podrá ingresar a la costanera. El corte 4 se encontrará vedado el ingreso a costanera por calles Esquiú y Sáenz Peña. Se podrá transitar por costanera desde Naciones Unidas hacia el Arenero solo en ese sentido. También habrá cortes internos en calle Liniers, Monseñor Disandro, 1 de Mayo y Calafate. Los vialidosos ayudarán en la concientización repartiendo barbijos, pero también consejos con un poco de humor, como decía Graciela, a disfrutar de la costanera como se debe, sin poner en riesgo a los demás ni a nosotros mismos. Es lo que debemos hacer este fin de semana. Claro, está bueno salir. El aire libre es mucho mejor que estar encerrados, ¿sí? Manteniendo las distancias y usando barbijo y no deteniéndonos en los lugares donde no se puede quedarse sentado. No tomar mate, por favor, ¿sí? El mate es una de las cosas que hemos visto que han más efectivas para contagiar. ¿Sí? El mate, estamos compartiendo la salida de una persona con la otra. Entonces sí podemos salir a caminar, podemos salir a compartir, manteniendo 2 metros de distancia, usando barbijo y no tomar mate. Ahora sí nos vamos a la placa del día que nos va a referenciar que para el día de hoy, datos solo para Villa María, cerrados a las 19 horas. 2 nuevos casos positivos. Hemos pasado de 63 a 65 casos. Graciela.
Sí, esta circunstancia fue diferente esta vez porque cuando hacemos nosotros el estudio de los contactos estrechos, digamos, uno sabe que hay una persona positiva, esa positiva cuenta con quien estuvo a menos de 2 metros de distancia, más de 15 minutos sin barbijo, eso se llama contacto estrecho. Entonces, hubo en este caso 2 personas que habían estado con un positivo, que dieron negativo el primer hisopado y al test rápido que se hace ahora de alta dio positivo. Es decir, que esa persona después confirmamos que tenían el virus por otro método serológico que es para confirmar, y dieron que entonces que tienen el coronavirus, pero ya no contagiaban, ya tenían el hisopado negativo. ¿Sí? Entonces hemos encontrado, por hacer todo el estudio, esto tan meticuloso que estamos siguiendo caso por caso, personas que tenían el virus, pero que ya estaban fuera de la línea de contagio. 6 personas hoy fueron dadas de alta y hemos elevado ese número de 20 a 26, y 8 altas tenemos de aislamiento para los contactos estrechos. 21 personas han tenido resultado negativo a su primer hisopado. Llevamos hasta el día de hoy, o tenemos hasta el día de hoy, 5 casos sin nexo epidemiológico definido. Ahora es el momento de cuidarnos más que nunca, pero ¿cuánto del trabajo de esa mesa de infectología o de todas las mesas que tiene el COE, tratando, como nos explicabas recién, de encontrar la vinculación que nos lleve a ir por ese caso que aún... Claro, esa es otra vía, digamos, que estamos teniendo de buscar en cada clínica, en cada lugar, en cada persona, lo que es el caso sospechoso, ¿sí? Que entonces esa persona, cuando se diagnostica que tiene los síntomas característicos, más un nexo epidemiológico, o la clínica es muy florida y característica, se lo hisopa, pero se lo aísla primero, porque lo más importante de esto es aislar pronto. Se lo aísla junto con su grupo familiar, se lo hisopa, y ahora hemos aprendido, estamos aprendiendo muy bien trabajando con el equipo de seguimiento, este equipo que es el geolocalización y seguimiento de la municipalidad, seguir entonces a la persona que se hisopa y sigue, empieza a estar en contacto permanente con nosotros, hasta que le damos el negativo. En general han sido negativos los que estamos por esta vía, y entonces les damos el negativo, ya les damos el alta. ¿Ah? Pero esto antes estaban por ahí perdidos, ¿sí? Por ahí se hisopaba y nadie lo seguía. Eso lo estamos ordenando, entonces está capacitando todas las clínicas, la asistencia pública, el hospital, para poder hacer esta parte inicial. El que consulta a la guardia lo sigue inicialmente la gente de la guardia donde lo atendió por este sistema de geolocalización y seguimiento. Si es positivo, vuelve a nosotros y lo controlamos. Ayer escuchábamos al vicegobernador y después leíamos declaraciones en las redes sociales y en los medios de prensa de nuestro gobernador, donde nos decían, primero en la reunión de los intendentes con el vicegobernador, entramos a la tormenta, o Córdoba se dispone el ingreso de la tormenta, el gobernador titulaba como que se viene un momento duro, pero qué bueno es escuchar esto que estás diciendo, la articulación de niveles, de los sectores públicos, privados, profesionales, así como se dice que vamos a ingresar a la tormenta, también no debemos de dejar de reconocer el esfuerzo de todos los agentes que hoy tienen el control de la ciudad, así que a través tuyo felicitarlos a todos. Bueno, muchas gracias. Y aparte les quiero contar que con este sistema de cambio vieron que después del 1 de agosto se cambia la forma de seguimiento del alta de los pacientes, ¿sí? Los positivos después del 14 día, del día 14 de haber tenido el diagnóstico, si no tuvo síntomas, los síntomas fueron muy leves, se va de alta sin hisopado, porque se sabe que después del día 10, por estudios que he hecho en todo el mundo, esto se hacía ya en otras partes del mundo y en Buenos Aires, desde el día 10 ya lo dan de alta, en Córdoba desde el día 14, entonces no hacemos ese hisopado, y no hacemos el hisopado de alta del contacto estrecho, hacemos test rápido. Entonces se ha tranquilizado el laboratorio central y los laboratorios están mucho más rápidos los hisopados ahora, entonces es mucho más ágil el manejo. Ese es un buen dato que no conocíamos, o no lo conocía hasta este momento. Volvemos a hacer la aclaración. En el día de ayer, mientras seguramente Sebastián nos lleva a la placa de la totalidad de la situación en Villa María, mientras eso ocurre, volvemos a recordarle a todos los que nos siguen que los datos que nosotros damos son con corte a las 19 horas del día de hoy, que posiblemente, o mejor dicho, se verifica que cuando la provincia anuncia casos, está de alguna manera desfasada 24 horas. A veces los datos que nosotros anunciamos hoy se publican mañana en el informe provincial.
para dejar aclarado preguntas que están en nuestra red y tienen que ver con esta modalidad de información. Vamos a la placa que nos mostraban ayer desde provincia de Córdoba y la situación provincial en un escenario nacional con más de 230.000 casos, donde Córdoba ya nos va a contar, Graciela, cómo está, perdón, y con 4.500 fallecimientos a nivel país, ¿no? Sí, por eso acá lo que hay que aprender es de la experiencia de otros lugares donde está el máximo movimiento, ¿no? Buenos Aires nos muestra que hay que seguir cumpliendo con las reglas, que hay que seguir cumpliendo con los protocolos, que si cada uno cubre y cumple el protocolo no hay que cerrar nada, ¿sí? Que hay que aprender entonces para que no lleguemos nosotros a nuestros números, podemos controlar que sea esta nuestra realidad, que cada vez haya menos casos sospechosos sin diagnosticar y sin controlar. No hay tanto apuro en hacer el hisopado que todo el mundo se desespera, sino que hay que aislar. Si tengo sospecha de que tengo síntomas de casos sospechosos, me aíslo y consulto, pero primero me aíslo, me pongo el barbijo y después consulto. Si todo el mundo va cumpliendo con estas reglas, vamos a lograr que nuestros números no sean estos de que se multiplique tan rápido el virus, ¿no? Leíamos, si volvemos, Sebastián, nos va a relatar Graciela el dato que es positivo para la provincia: 363 localidades de 426 que no han tenido todavía casos, y después sí, ya el resto te los dejo a vos. 134.000 testeos en todo este tiempo en la provincia, que nos ponen como una de las provincias con mayor cantidad de testeos a nivel país. Y lo importante de esto que hacemos, que es el test inteligente, ¿no es cierto? El test, no salir a una plaza a hacer test masivos, sino ubicando, pensando, razonando, contactos estrechos, contacto del contacto, ir aislando. Estos test inteligentes así estudiados hace que los números sean muy útiles y que sirvan para aislar, ¿sí? Los otros dos datos que en realidad nos quedan de tratar: el primero, 67% de personas recuperadas, lo que nos da una situación del presente que, por supuesto, es tranquilizador respecto de las personas que transitan la enfermedad y ya están recuperadas. Y ahora sí, la pregunta va a ir hacia Graciela. 15 días es el tiempo que tardan nuestros casos en duplicarse. Bueno, eso es lo que habla, digamos, cuando empezó en nuestro país tan largo, parecía que iba a ser eso, ¿no? Que no iba a haber más casos en Argentina porque nuestra tasa de duplicación era larguísima. Cuando se empieza a multiplicar es cuando nos asustamos, ¿tá? Controlar y seguir. 15 días es un número intermedio. Logremos que se alargue más para que estemos más tranquilos. Miramos ahora el mapa de la provincia de Córdoba, como decíamos, muchos pueblos sin casos, y ahí está el corredor de la Ruta 9, ¿no? Donde se ha centralizado prácticamente el 70, el 80% de estos 2.800. Un gran problema los pueblos, porque los pueblos todos se sentían blancos, todos se sentían libres de virus. La gente no cumplía con los protocolos. Llegaba una persona con el virus y lo incendiaba. Hay pueblos muy chiquitos con muchos casos, ¿sí? Por eso es que todos tenemos que pensar que el coronavirus está acá en el mundo, está, y entonces las reglas están para cumplirlas. Esa es la curva que muestra la provincia de Córdoba en los últimos 7 días. Casi 800 casos, repartidos igual como es nuestra densidad demográfica entre capital e interior, con lo que decía el mapa anterior de prácticamente la concentración de los casos en el corredor de la Ruta 9 y 113 casos por día promedio. Con una tasa de letalidad que ayer nos decía Humberto y seguramente va a ratificar Graciela, que va disminuyendo, encontrando los médicos respuesta y conocimiento sobre esta enfermedad, ¿no? Afortunadamente, la población que tenemos afectada en nuestra región es población joven. De hecho, ese primer caso que internamos la primera vez de ese paciente sin nexo epidemiológico, todos los otros de manejo ambulatorio. Por lo tanto, nuestra tasa de morbilidad, porque ni siquiera de letalidad tenemos, de nuestros pacientes de Villa María, excelente. Entonces, siguiendo tan de cerca, controlamos y lo aislamos y hacemos que no llegue a las personas más vulnerables el virus. Por lo tanto, siempre seguimos insistiendo que la persona de más edad, con más riesgo,
tiene que cumplir a rajatabla las reglas y los que los acompañan también, ¿sí? Los que los acompañan también, para que no ocurra esta cuestión de enfermar a los que se pueden complicar más si se enferman, que son los mayores, los que tienen enfermedades de base. Ayer escuchábamos otra frase también en esta charla que compartíamos y decíamos a veces cómo ciertos sectores a ciertas edades nos relajamos o se van relajando o estábamos más relajados hace algunas semanas y cómo va eso jugando en contra de la posibilidad, porque después retorno a mi casa y allí tengo contactos estrechos y mi familia puede resultar contagiada si yo tengo la enfermedad y lo desconozco. La curva que nos mostraba el vicegobernador habla de esa curva roja que va subiendo, donde los contagios precisamente se dan en nuestros contactos estrechos, ¿no? Claro, por suerte nos estamos viendo nosotros de que ya la gente como que está reaccionando, se siente más vulnerable. Entonces, con los primeros casos teníamos a lo mejor 15, 20 contactos estrechos, ahora ya no tantos. Ahora la gente ya empieza a decir el miércoles, el virus está dando vuelta, ya no salgo a tomar mate, ya no hago tanto asado. Vemos todavía los jóvenes que no entienden que no tienen que reunirse de noche, que no tienen que hacer estas pijamadas, estas cuestiones de reuniones sociales que están prohibidas y que son muy peligrosas. Mucho contacto estrecho, mucho riesgo. Entra un virus y se infectan todos. Citamos en esa filmina lo que ha ocurrido muy cerca de nuestra ciudad, por eso Villa María, Villanueva están observadas y nuestro centro de referencia en salud, como es el Hospital Pasteur. Oliva con más de 500 casos, Marco Juárez rozando los 400, sobre los 2.800 que mostraba la provincia, y por eso esa alarma, o esa fuerte alarma que se encendió semanas atrás muy cerca de nuestra ciudad. Claro, sí, nuestros dos fuertes ingresos fueron por Marco Juárez y por Oliva, ¿sí? Donde había habido muchas reuniones no permitidas y con riesgo, con mateadas, ir a pescar, comida, cosas prohibidas que nos salió caro. ¿Sí? Las medidas de prevención que siempre nos recuerdan los especialistas, el uso del barbijo, el distanciamiento social, lavarnos frecuentemente las manos y reducir los contactos personales. Esto que decía Graciela, ¿no? Tratar de no ampliar a través de actos o reuniones no permitidas sociales ese número de contactos que a diario teníamos sin tomar responsabilidad, y hoy cada vez lo estamos haciendo, y es bueno que Graciela nos cuente que así están actuando las vecinas y los vecinos de la ciudad. Para cerrar, vamos a las placas finales de casos, tanto a la diaria como a la acumulada por Villa María. Me faltó el control de la estación virológica. Perfecto. Vehículos controlados en nuestra estación virológica. Estamos de datos del día de ayer a las 18 hasta hoy a las 18, con nuestro promedio prácticamente diario, 550 autos, 188 declaraciones juradas, personas que vienen de regiones que hacen sonar la alerta. Originalmente fue el AMBA, ahora se incorporan algunos pueblos que están bajo cordón sanitario. Esos 188 test rápidos originaron 12 resultados de sospecho positivo que inmediatamente son encapsulados y llevados al Hospital Pasteur para su correspondiente hisopado. Vamos ahora a referenciar los datos en los puntos de control de Ruta 158 y Sabatini, 377 vehículos, Ruta 9 y Jaureche, 390, Ruta 158 y Autopista 433, Ruta 9 y Ruta 2, 417. Aquellos que se vieron impedidos de ingresar por falta de permisos de circulación y permisos específicos de nuestra ciudad o de las ciudades de origen de donde provienen, Ruta 9 y Jaureche 22, Ruta 158 y Autopista 11, Ruta 2 y Ruta 9, 19 vehículos. Como decía Graciela, si tenemos sospechas, síntomas, nos ponemos el barbijo, nos vamos a nuestra casa y nos comunicamos para hablar con los responsables médicos que nos dirán cuáles son los pasos a seguir al 0800-888-7468. Vamos con la placa
final de casos para esta tercera semana. Los digo desde acá, tuvimos 2 nuevos casos positivos, 6 personas fueron dadas de alta definitiva, 8 altas de aislamiento por contacto estrecho, 21 negativos al primer hisopado. Acumulados hasta ahora, Ciudad de Villa María, 179 personas aisladas, 43 casos activos que están en 22 casas, 136 contactos estrechos, 77 con primer hisopado negativo y 59 a la espera de resultados. El final de esta semana, de esta tercera semana, para Graciela, un mensaje a los villamarienses. Un mensaje de que esta enfermedad vino para quedarse hasta que esté la vacuna, así que aprendamos las reglas, mantengamos distancia, usemos barbijo, hagamos salidas necesarias, cumplamos las reglas, que quien cumple las reglas no se enferma. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con el informe diario de los casos de COVID-19 en nuestra ciudad.